Prehistóricamente, el ser humano se ha desarrollado en un entorno rodeado de amenazas. En cualquier momento le podía atacar un depredador. Entonces vivía en un estado de alerta constante porque cualquier elección que tenía que tomar podía llevarle a la muerte. Ese estado de alerta le permitía detectar cualquier señal de peligro para poder defenderse. Nuestra mente está diseñada para mantenernos a salvo y asegurar nuestra supervivencia. Todos los miedos que tenemos actualmente parten de esa necesidad de sobrevivir. El problema es que muchos de esos miedos que antes nos mantenían fuera de peligro ahora nos están llevando a vivir una vida limitada. Estamos constantemente preocupados por el futuro y recordando el pasado, intentando controlar algo que está más allá de nuestro alcance. Por eso vivimos encerrados en un estado de ansiedad y sufrimiento que nos impide tener mejores relaciones, más dinero, mejores resultados. En este vídeo vamos a hablar de cómo se crean esos miedos, de cuáles son los 7 miedos principales que te están impidiendo avanzar y de cómo puedes liberarte de ellos y de la ansiedad que te generan. ¿Cómo se crean nuestros miedos? Cuando somos niños no le tenemos miedo a nada. Un niño quiere conocer el mundo, explorar, no se da cuenta del peligro. Toca los enchufes, salta de sitios altos, coge cuchillos afilados, va corriendo hacia una carretera llena de coches. De hecho, durante los primeros años, la única función de nuestros padres es mantenernos con vida. El niño nace solo con 2 miedos, el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerse. Todos los demás miedos se le van enseñando al niño a medida que va creciendo. Principalmente los miedos se crean por la crítica destructiva y por el castigo físico de nuestros padres. No hagas esto, no toques eso, te llevas una bofetada si te has portado mal. Esto crea en el niño un miedo al fracaso que se va a ver reflejado en su vida adulta. Cuando el adulto se enfrenta a una nueva oportunidad o a intentar algo nuevo diferente, su reacción automática será no puedo. Entonces, si no cambiamos eso, el miedo al fracaso va a tener una gran influencia en lo que hacemos, el trabajo que elegimos, los amigos que tenemos, la forma de criar a nuestros hijos, lo que permitimos en las relaciones de pareja. Otro de los miedos que se crea en nuestra infancia es el miedo al rechazo. Los padres le dan amor al niño cuando hace lo que ellos quieren y se lo quitan cuando no. Aquí el niño empieza a pensar, si no hago lo que ellos quieren, no voy a recibir amor y no voy a estar a salvo. Cuando el niño crece, experimenta ese miedo a la crítica y al rechazo que hace que se vuelva hipersensible a las opiniones de los demás. Entonces, aquí es donde empezamos a necesitar la aprobación de una persona o de varias personas para tomar cualquier decisión. Muchas veces hacemos cosas que no están alineadas con nosotros porque tratamos de encajar en un grupo o de agradar a cierta persona y actuamos con ese miedo que nos hace fallarnos a nosotros mismos. Aquí nuestra autoestima cae en picado porque al necesitar esa aprobación no estamos reconociendo nuestro propio valor. Ahora que sabemos que esto forma parte de nuestra educación, el objetivo es aprender a identificar los momentos en los que aparecen estos miedos y reconocer que no son ciertos. También nuestros miedos se han creado por experiencias en concreto, como un accidente de coche o una situación traumática que hemos vivido en el pasado, por creencias culturales o religiosas o por la alerta creada por nuestro cerebro primitivo para sobrevivir. ¿Qué miedos te están frenando en tu vida? El miedo no existe en realidad. Aquello a lo que más tememos no es real, solo es una anticipación al dolor. Creemos que algo será doloroso para nosotros y entonces aparece ese miedo como medio para protegernos, pero no es real, solo existe en nuestra mente. La palabra favorita de la mente es ¿y si? ¿Y si no lo logro? ¿Y si pierdo el dinero? ¿Y si hago el ridículo? Piensa por un momento, al decir ¿y si? Te estás enfocando en el presente o en el futuro. El primer paso para vivir una vida feliz es eliminar esos miedos. Los seres humanos tenemos 7 miedos básicos. El primero es el miedo a nuestra muerte y a la de nuestros seres queridos. Este miedo surge porque no sabemos a dónde vamos cuando morimos. La mayoría de las veces esto no depende de nosotros. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es preguntarnos hasta qué punto sobrepreocuparnos por ello va a solucionar el problema. El segundo es el miedo a perder el dinero. Este miedo también tiene un origen primitivo, ya que el animal más fuerte era el que tenía el poder. Actualmente ya no es el más fuerte, sino que es el que más dinero tiene. Además, vivimos en una sociedad excesivamente consumista en la cual a menudo asociamos nuestro valor a la cantidad de posesiones materiales que tenemos. La prensa es la principal fabricante de este tipo de miedos. Ponemos la televisión o la radio y dejamos que todos esos miedos y esas noticias de crisis empapen nuestro subconsciente. Tener ese miedo incluso nos impide tomar las acciones necesarias para evitar que esto ocurra. El tercero es el miedo a la enfermedad. Este miedo también está muy relacionado con el miedo a la muerte. Aquí tenemos que enfocarnos en lo que depende de nosotros, informarnos bien con las personas que saben, cuidar de nuestra salud, de nuestros hábitos, educar nuestra mente, eliminar las adicciones tóxicas. El cuarto es el miedo al desamor, es un miedo a perder. Este miedo es como un virus que aparece en tu vida para causar problemas en tus relaciones. Cuando tú creas una relación basada en el miedo a quedarte solo, vas a generar una dependencia hacia esa persona. Este miedo se supera reconociendo quién eres y encontrando tu propio valor, porque cuando tú estás en paz contigo no tienes miedo de que las
las personas se vayan de tu vida, porque sabes que todo es como tiene que ser y sabes que si tú sigues dando amor, el amor va a llegar a ti de una forma o de otra. El quinto es el miedo a la crítica y al rechazo. Muchas veces dejamos de hacer cosas por el miedo al qué dirán. Debes saber que los demás están más preocupados por sus propias vidas que por lo que a ti te pase. Si ahora mismo sales desnudo a la calle, llamarás la atención, claramente, pero a los 30 minutos la gente va a seguir hablando de lo mismo de antes y al día siguiente ya ni se acordarán de ti. También tienes que saber que te van a criticar por todo. Por todo, por hacerlo, por no hacerlo, por decirlo, por callarte. La gente siempre va a hablar de ti, entonces tú relájate y haz lo que tienes que hacer. Cuantas más cosas intentes y más te salgas de la media, más te van a criticar. Sin embargo, analiza la vida de quien te critica. Esas personas no suelen tener grandes aspiraciones y suelen llevar una vida bastante infeliz, porque cuando tú estás bien y te sientes bien, ¿qué necesidad tienes de criticar a alguien? Ah, y ojo con esto. Nunca permitas que la opinión de nadie defina quién eres. El sexto es el miedo a la vejez. Esto nos paraliza ya que tenemos miedo de desaprovechar el tiempo y como nos agobiamos de más, al final terminamos desaprovechándolo. Tardamos mucho más en tomar decisiones ya que tenemos más miedo a equivocarnos. Aquí la solución es empezar a tomar decisiones rápidas en lugar de pensarlas tanto y luego cambiarlas. El séptimo es el miedo al fracaso. Si ahora mismo sabes que tienes que tomar una decisión pero no la estás tomando por miedo a que no te salga como quieres, tienes que saber una cosa. Puede que no te salga como quieres. Cuando iniciamos algo nuevo, al principio es muy probable que no nos salga bien, pero esto no significa que tengamos que seguir aplazando esa decisión toda la vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice: el dolor de la disciplina pesa gramos, mientras que el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Yo aquí, con respecto a la disciplina, me refiero a comprometerte a vivir una vida que de verdad te merezcas. Entonces, no dejes que ese miedo frene tu vida. Actúa ahora. No hace falta que lo hagas perfecto, pero empieza a mover la rueda porque seguro que si lo intentas vas a acabar en un sitio mucho mejor del que estás. Y ante un fracaso, da las gracias por el aprendizaje y sigue adelante con más. El miedo se crea por nuestro diálogo interno, es decir, por la historia que nos contamos sobre un hecho que nos ocurre. Analiza qué miedos estás teniendo, si son reales y si son necesarios. El miedo es una voz que constantemente te dice lo que puede salir mal. El tema es que muchas veces vivir con esa voz se vuelve insoportable. La ansiedad nos avisa de que hay algo a lo que tenemos que prestarle atención. Su única función es advertirnos de algún peligro. El Dr. Joe Dispenza lo explica así. Imagina un ciervo caminando por el bosque. De repente escucha el sonido de un depredador y su sistema nervioso simpático se activa cuando detecta el peligro. Esto desencadena una cascada de respuestas fisiológicas. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve más rápida, los músculos se tensan y el cuerpo se prepara para huir o luchar. Y aquí está el problema. Cuando esa amenaza desaparece, el ciervo vuelve a su estado natural y sigue paseando tranquilamente. La diferencia es que los seres humanos prolongamos ese estado de alerta durante mucho tiempo aunque no exista ninguna amenaza real. Y esto tiene consecuencias negativas físicas y mentales como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, problemas digestivos. Para eliminarla, no intentes huir de ella, porque la resistencia hace más grande esa energía. Cuando se presente un miedo o sientas ansiedad, quédate ahí, respira y siente esa emoción. Cuando aceptas que esa emoción está en ti y dejas de intentar escapar, es cuando vas a poder transitarla. El primer paso para eliminar esa ansiedad es ser conscientes de nuestro diálogo interno. Es decir, observa esa voz sabiendo que no eres tú, sino que es tu mente anticipándose a situaciones que el 50% de las veces no ocurren. Por ejemplo, el día de hoy, las últimas 24 horas, ¿qué pensamientos te has estado repitiendo? Aquí vas a tener la respuesta de por qué sientes esa ansiedad. El segundo paso es enfocarte en lo que puedes controlar. La guerra de Ucrania, la inflación, el calentamiento global, hay muchas cosas que no están en tu control. Entonces sustituye el miedo y la incertidumbre preguntándote cómo puedes mejorar lo que sí está en tu control. Piensa cuántas veces no tomamos decisiones por el qué dirán o porque es lo que deberíamos hacer. Como ya sabemos, la misión de nuestra mente es protegernos. Su misión es mantenernos dentro de nuestra zona de confort porque ahí se siente segura incluso en las desgracias. Nuestra mente se resiste al cambio ya que hemos creado una identidad alrededor de eso que estamos viviendo. Por eso nos va a dar todos los argumentos necesarios para que nos quedemos dentro de esa zona de confort. Y es tan convincente que muchas veces nos la creemos sin cuestionarnos nada. Las personas antes de morir se arrepienten más de las cosas que no hicieron que de las cosas que hicieron. Entonces, sabiendo que tu vida en este mundo es finita, es decir, se va a terminar en algún momento, empieza hoy a tomar decisiones que te lleven a crear esa nueva identidad que te permita vivir sin miedo. Pregúntate esto: ¿cómo quiero vivir los próximos 10 años? ¿Con qué me comprometo ahora y cómo tengo que actuar para configurar el destino que yo quiero?
En conclusión, nuestros miedos nos advierten de un peligro y muchas veces nos ayudan a mantenernos a salvo. El problema viene cuando alargamos ese estado de alerta, ya que crea consecuencias graves en nuestra salud física y mental. Entonces, hazte consciente de esos miedos y no te identifiques con ellos. Para crear una nueva identidad que deje de estar guiada por el miedo, tienes que renunciar a tu antiguo yo. La pregunta es, ¿realmente estás dispuesto a soltar esa falsa identidad? Y si ya has identificado todos estos miedos y aún no has conseguido dejar de sobrepensar, te dejo aquí un vídeo donde te explico paso a paso cómo puedes frenar ese ruido mental que te mantiene en ese exceso de futuro, es decir, completamente fuera de este momento presente. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Un besito.